Sí, bueno, bienvenidos a esta actividad extraordinaria dentro de nuestras actividades, como es la presentación de esta mesa redonda vinculada a la edición de un número monográfico de la revista de Red Metálica, revista de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, correspondiente al año 2023, titulado Minería y Metalurgia del Cobre en la Prehistoria de la Península Ibérica, título que ya deja pocas dudas sobre su contenido. Cuenta como editores con Madalena Barril y Mariano Ayarzahuena, que nos acompañan en esta mesa, y con la profesora Margarita Llenera, que se encuentra también en la sala. Voy a ser muy breve, no voy a entrar en sus contenidos, que para eso hay gente aquí mucho más caracterizada que yo, voces más autorizadas, pero sí voy a reseñar el carácter de síntesis de conocimientos sobre un tema y un periodo tan apasionante y complejo como el de las primeras etapas metalúrgicas. Junto a esas síntesis, tanto regionales como temáticas de las que nos van a hablar, hay breves pero significativas entradas referidas a yacimientos o estudios concretos. La metalurgia prehistórica es un tema mucho más afortunado que otros, ya que cuenta con síntesis desde diversas perspectivas a lo largo del tiempo, entre la que destacaremos aquí los varios volúmenes de las primeras etapas metalúrgicas de la península ibérica, primera gran síntesis de conocimientos a partir del proyecto de arqueometalurgia de la península ibérica, que cuenta entre sus editores con otros participantes en esta mesa, el doctor Ignacio Montero. Y también ha sido objeto de muchos proyectos de investigación recientes, algunos de ellos todavía en curso. Como os digo, no me quiero alargar, que somos muchos, así que les voy a presentar a los ponentes de esta tarde, en el orden en que van a intervenir. En primer lugar, al profesor Mariano Ayarzahuena, doctor en Geografía e Historia por la UNED y profesor jubilado de la Universidad de Castilla-La Mancha, vicepresidente de la Sociedad Española de Historia y Arqueología y tesorero de la Sociedad de Estudios sobre el Patrimonio Geológico y Minero. Es también el editor principal de la revista de Red Metálica, de muchas obras sobre minería y geología histórica, sobre historia de la arqueología y de los coorganizadores de varios congresos que ha habido en el MAN sobre historia de la arqueología. Y también director de varias excavaciones arqueológicas, como el Cerro de los Almadenes, el Otero de Herrero, Segovia, o de las salinas de Arcos de las Salinas en Teruel. Lo cual nos introduce en nuestra siguiente ponente, la doña Madalena Barril Vicente, que también participa en estas excavaciones en las salinas de Peralta de la Sal. Madalena Barril es facultativa del Cuerpo Superior de Conservadores de Museos, habiendo trabajado en el Archivo de Tarragona, el Museo de Palencia y sido conservadora y después directora en funciones del Museo Nacional de Altamira. Y después y durante muchos años jefe de sección de culturas célticas y también conservadora jefe del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del MAN, siendo su último destino la dirección del Museo de Cuenca. Y no menos importante, al menos para mí, es que es la persona que me trajo a este museo, cosa que he de reconocer aquí. Y es una reconocida especialista en el mundo celtibérico, así como otras culturas de la meseta y de la del Hierro, y junto al profesor Ayarzahuena, una de las coeditoras, como he dicho, de este número monográfico. El profesor Octavio Puche es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor jubilado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de dicha universidad, y antes lo había sido de la Escuela Politécnica de Almadén, de la que también fue director. Fue cofundador y primer director del Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado en Almadén y después subdirector del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia aquí en Madrid. Miembro de diversas instituciones, impulsor de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, de la que fue presidente, y además de autor de proyectos, publicaciones, actualmente es codirector del Centro de Estudios e Investigación del Patrimonio Geológico y Minero Metalúrgico. Y finalmente, el doctor Ignacio Montero es investigador científico del CSIC en el Instituto de Historia, aquí en Madrid. Doctor en Prehistoria por la Universidad Complutense, con una tesis centrada en los orígenes de la metalurgia en el sureste de la península ibérica, y a partir de su formación participó en el proyecto Arqueometalurgia de la península ibérica, que ha tenido una larga duración y del que actualmente él es el referente.
múltiples excavaciones, proyectos de investigaciones, cargos en el CSIC que sería incapaz de reorganizar, y durante mucho tiempo forma parte del equipo de edición de trabajos de prehistoria del que fue director durante 8 años. Bien, muy atropellado, pero es que no les quiero quitar tiempo. Así que, sin más, le paso la palabra al... Bien, muchas gracias. Yo no voy a hablar tanto de este número de la revista, sino voy a hablar más de cómo ha llegado la revista a donde ha llegado a este momento. Es decir, ahora mismo tenemos la revista es el órgano científico de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Esta sociedad se funda ya por el año 1995 y esta revista ha llegado a formarse con este formato, pues hasta para llegar aquí ha sido pues un camino, pues bueno, siempre procurando hacerlo lo mejor posible, mejorándolo siempre sobre lo anterior, y bueno, hasta ahora pues así hemos llegado. En un primer momento, bueno, decir que esta por supuesto no es la única publicación que tiene la SEGIM. La SEGIM también tiene otro tipo de publicaciones, como son por ejemplo las actas de sus congresos anuales. Decir que efectivamente, aunque todos procuramos que todo, o la inmensa mayoría de cosas las publicamos todavía en papel, y eso es más raro, cada vez va siendo más raro, ¿no? Pues procuramos que sea publicado en papel. También lo colgamos en el repositorio que tiene la SEGIM, de tal manera que cualquiera de los artículos de esta misma revista que vamos a hablar hoy, pues pueden consultarlo en cualquier momento en la página web de la SEGIM, ¿no? Bueno, pues este número de Remetálica, ya el 40, pues tiene 3 editores. O sea, aparte de que haya sus editores generales, por ejemplo, yo ahora mismo soy el editor principal, hay más editores, está Esther Buisereu, está Guiomar Calvo, como otros editores adjuntos. Bueno, pues aparte de eso, hay veces que hacemos monográficos. La idea es hacer, como todos los años publicamos 2 números, pues que un número sea relativo a un monográfico y otro número sea de artículos generales de contenido sobre la defensa del patrimonio geológico y minero. En este número en concreto, pues como ya nos va a hablar posteriormente Madalena, pues, ¿no? Pues hay más de 30 autores que han escrito y hemos procurado tratar la mayor parte de la gente que está trabajando en este campo, ¿no? Como ven, la revista tiene una serie de editores, un editor principal, unas editoras adjuntas, y luego tiene un comité científico, ¿no? Aparte del comité científico, pues comentar que este año, este número 40, por primera vez, no sé si lo he dicho antes, pues está publicado en color. Empieza primero como un boletín, que empezó pues allá a poco de publicarse por parte de Octavio Puig. Yo recuerdo muchas veces que iba al despacho de Octavio, ahí en la Escuela de Minas, aquí de Madrid, y estaba siempre trabajando el hombre, pues poniendo en marcha lo que era este boletín. Primero eran unas hojas, posteriormente ya unas hojas mucho mejor hechas, un boletín informativo en condiciones que daban noticias sin más. Estas poco a poco, algún monográfico inclusive, pero ya en el número 16, en el año 2001, ya se lleva una imprenta, se empieza a publicar en esa imprenta y siguen dándose las noticias sobre patrimonio geológico y minero que había en España, y al número siguiente pues ya va a ser esto, ya se va a publicar con un ISSN y tal. De todas formas va a durar poco, porque inmediatamente después, aparte de que se va a poner ya la página web, que por supuesto esta página web es la primera donde había un repositorio de los contenidos, ahora ya es otra que ya se hablará más tarde. Bueno, pues ya sería en el año 2003 cuando se publica el primer número de Remetálica, que estaba llevado tanto por Isabel Rábano como por Luis Felipe Mazadiego. En un primer momento Luis Felipe Mazadiego de editor y Isabel Rábano de ayudante de edición, y ya en el número 2 Luis Felipe Mazadiego era el director de la revista y la editora principal era Isabel Rábano. Este formato ya, como pueden ver, desde el primer momento estuvo hecho de esa manera.
Empezaron ya también a hacerse algunos monográficos, por ejemplo, con motivo del Congreso del INIGEO, que todos los artículos pues, fueron en inglés por la repercusión que tuvieron, algún número especial que se hizo. Para mí muy interesante fue, por mis intereses personales, ¿no?, el monográfico sobre la explotación de sal. Se procuró poner al día todo lo que era la explotación de sal, desde mi campo, sobre todo esa explotación prehistórica de la sal y en la antigüedad en la península ibérica, pues intentó que se quedase reflejado el estado de ese momento de las investigaciones. Ha habido también pues, sobre el petróleo, sobre la minería en general, sobre el petróleo, sobre la geología. Y luego, en estos números también, además, pues estamos colocando pues, noticias propias de la sociedad, pero también con repercusión del patrimonio geológico y minero, como por ejemplo pues, los años que se hace cuando se cumple un aniversario, como por ejemplo puede ser la fundación de la Escuela de Almadén, o cuando se produce una publicación pues, de especial relevancia como esta que tienen en pantalla. Y nada más, simplemente comentarles, decirles que la revista queda abierta a todos los que estén interesados en este tipo de temas y, por supuesto, si alguno está interesado en ello, pues no duden en enviarnos sus originales. Nada más, muchas gracias. Bien, bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Muchísimas gracias al Museo Arqueológico, aquí también representado por Carmen Marcos, la subdirectora, y su directora Isabel Izquierdo, por acogernos y por proponernos casi que presentásemos este número de la revista. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, que además veo muchas caras conocidas y me hace pues mucha ilusión. Pantalla grande. Perdón. Ay, que se ha ido. No, tienes que presentar ahí. Sí, se escondía la barra de abajo. Bien, bueno, pues ya la presentación pues ya lo saben. Los editores, como ya ha dicho Mariano, somos el mismo. Margarida Llenera, que está aquí, que luego sí quiere decir cuando terminemos una cosa, y yo misma. Como han dicho, hay más de 30 colaboradores en esta revista, agrupados en 10 equipos de investigación, que todos ellos han colaborado desinteresadamente y además le dimos bastante poco tiempo para que pudiesen hacer el trabajo, que creo que son muy buenos, y además una síntesis que yo pensamos que va a ser de referencia, puesto que aportan muchísima información, cada uno en su estilo, pero aportan muchísima información. ¿Por qué el cobre? Bueno, pues el cobre es un mineral que a la vez es metal en estado puro y que también puede ser convertido en otros metales a través de sus aleaciones. Y por tanto, tanto la minería como la metalurgia tienen que hablar sobre él. ¿Que está deformado? No, estará bien. Sí. Bien, este es el mapa en el que hemos representado las distintas zonas peninsulares de las que se habla en la revista. No está todo, porque tampoco están todos los autores, ni todas, no daba más de sí. Entonces, bueno, pero creo que es una representación muy interesante. Lo que hay en alguna zona, como ven, pues queda a lo mejor superpuesta, porque tanto pues, los de la meseta como los del noreste, pues algunos ejemplos son parecidos, comulgan. Bien, otro aspecto a ver del cobre es que resulta que todos hemos oído hablar de pequeños de las edades de la piedra y de las edades de los metales. Y respecto al cobre, pues es la primera de las edades de los metales, pero no siempre ha sido así. Bueno, ya Lucrecio en el siglo I a.C., él hablaba que el cobre y el hierro pues eran mejores que las piedras y las manos. En el siglo XVIII, en 1776, Joaquín Marín y Mendoza, al hablar de la historia de la milicia española, hablaba también de que había armas de piedra, de cobre y de hierro, señalando ya un proceso tecnológico. En el siglo XIX, Thomsen, cuando quiso clasificar los artefactos que había en el Museo de Copenhague
él señaló 3 edades de la piedra, del bronce y del hierro. Y aquí digo del bronce porque el cobre lo incluía dentro de la del bronce. Y ya en el siglo también, a finales del siglo XIX, en España, Casiano del Prado y Juan de Villanueva y Piera también hablaban de la edad de piedra y de los metales, pero ellos sí diferenciaban cobre, bronce y hierro. Entonces, bueno, pues es también un aspecto cultural a tener en cuenta. Ya entramos en lo que serían los capítulos en los que se ha desarrollado el libro. 2 son de aspecto general y 8 en las zonas territoriales que les he señalado. El primer capítulo es el dedicado a algunos datos sobre el cobre y la evolución de su metalurgia en la prehistoria, de Octavio Puche y Mariano Ayarzabuena, que están aquí presentes los dos, y ellos trazan un recorrido del cobre desde el creciente fértil a la península ibérica, recorriendo distintos aspectos del mismo. El siguiente capítulo es el de técnicas de caracterización del cobre, una perspectiva arqueometalúrgica, por Ignacio Montero, también aquí presente, donde bueno, hace una alabanza desde el comienzo de las técnicas analíticas. Y además, bueno, hay que decir que Ignacio, como veremos, ha participado en otros muchos de los capítulos que se van a presentar. El primer capítulo territorial es el del cobre y sus aleaciones en la prehistoria reciente del noroeste ibérico. El equipo, formado por José Luis Armada, Beatriz Comendador, María Faro y Aaron Lackinger, provienen del Instituto de Historia del Consejo de Investigaciones Científicas en Santiago de Compostela y de la Universidad de Vigo, en Orense. Aunque actualmente Lackinger está en la de Granada, pero cuando hizo este trabajo, bueno, estaba entonces allí. Ellos señalan que tanto los recursos del territorio como la circulación de la materia prima, y estudian también el contexto social en que se desarrolla el tema del cobre y de la metalurgia, porque esto es un tema también recurrente en muchos de los trabajos, como veremos. Indican que la metalurgia en esta zona empieza a inicios de finales del cuarto milenio, y señalan también un proceso que va de cobre arsenicado, bronce estañado y bronce plomado, que esto ya es en el bronce final. Señalan también, recogen la explotación de recursos mineros y también de importaciones, y dan un capítulo importante a la arqueología experimental, tanto en fundiciones como en manufacturas, que es bastante interesante. Se me había olvidado comentar antes que en cada capítulo va acompañado de un anexo. El anexo es una breve presentación de algún yacimiento relevante de la zona y que complementa lo explicado en el capítulo. En este caso hay 2 anexos, uno de la mina del Milagro, que hemos escrito Mariano Ayarzabuena y yo misma, que se trata desde el punto de vista historiográfico ver cómo repercutió en la historia del cobre prehistórico del siglo XIX, puesto que fue una de las primeras minas que comenzó a excavarse. Se conoció en el XIX. Y luego el de las minas del Álamo, de Miguel Ángel de Blas Cortina, que es un referente y que además han publicado un libro en 2023, que viene también la recensión en esta revista, y que es el que les ha puesto Mariano ahora anteriormente. El siguiente capítulo es de uno de los equipos más antiguos estudiando en la materia. Se trata de la metalurgia de los inicios de la Edad del Cobre en la meseta norte española, de nuevo examen. El equipo lo lidera Germán Delibes de Castro, al que todos conocerán, de la Universidad de Valladolid, con Manuel Crespo Díez, José Antonio Rodríguez Marjos, José Ignacio Herrán Martínez, Rodrigo Villalobos García e Ignacio Montero Ruiz, que él está aquí, y los demás son de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Burgos. Ellos indican que comienza en el territorio hacia el 3000 a.C. La presencia de la metalurgia y con material foráneo. Y también hacen todo un repertorio tanto de materiales como de analíticas y de la sociedad, que es muy, muy recomendable. Como anexo, un tema muy distinto, puesto que es la propuesta de análisis LIDAR en el entorno del Cerro de los Almadenes, en Otero de Herreros, en Segovia, de Carlos Morato Márquez y Juan Álvarez García.
y ellos aplican las técnicas de teledetección para identificar, en este caso, unas bocaminas que pudieran ser de prehistóricas en una zona en la que lo que más se conocen son las minas de romanas, y son precisamente esta la imagen que tienen en la portada de la revista. El siguiente capítulo, que es bastante novedoso, es el de la primera metalurgia del cobre del 2500 a 1200 antes de nuestra era en el centro de la depresión del Ebro. Es de Isidro Aguilera Aragón, que es el director del Museo de Zaragoza, y José Antonio Cuchillo Terino y Pablo Martín Ramos, que son geólogos de la Universidad Politécnica de Huesca, y Pablo Martín actualmente está en Palencia. Ellos destacan el uso de cobre y aleaciones desde un momento temprano. Y señalan que hay cobres locales superficiales, que es en lo que están trabajando a través de prospecciones. También hay importaciones y refundiciones de metal. También de las refundiciones de metal hablaban, por ejemplo, en el anterior capítulo dedicado en la meseta y el Duero. Y ellos señalan la presencia de casiterita, que demuestra el comercio a larga distancia, y dividen el territorio en 7 zonas a ambos lados del Ebro, para señalar manufacturas del Calcolítico al bronce tardío y apreciando diferencias. El anexo es de la metalurgia oportunista en el Valle del Ebro. El equipo dirigido por Jesús Picazo Millán son todos de la Universidad de Zaragoza, y también de nuevo Ignacio Montero con las analíticas, que ellos señalan los enclaves metalúrgicos en el Valle del Huerva, que está en la margen derecha del Ebro. El siguiente capítulo es de la minería y metalurgia del cobre durante la prehistoria en el nordeste peninsular, por Margarida Llinera, que está aquí presente, y Araceli Martín Colliga. Ellas pertenecían al servicio traducido de arqueología de la Generalitat de Cataluña. Ellas señalan que la metalurgia del cobre la relacionan con la del oro por sus inicios, y también hablan de la del bronce. Señalan varios grupos cronoculturales desde finales del Neolítico a inicios del Ibérico, y así como la influencia de grupos foráneos en el desarrollo de la metalurgia. Y también detectan tanto la presencia de recursos naturales como importados. En el anexo es el Datos para el conocimiento de las minas y las mineralizaciones del cobre en Cataluña, de Josep María Mata Perelló, que hace una relación de las minas de cobre en Cataluña, aunque no especifica a qué época corresponde cada una. El siguiente capítulo es la minería prehistórica del cobre en el sureste y levante peninsular, de Jesús Bellón Aguilera, que está centrado, él ha hecho su tesis doctoral sobre esta materia y está centrado en las explotaciones mineras, y que se constatan sobre todo en el Calcolítico y medio final, ya que las posibles explotaciones mineras de la Edad del Bronce detecta que pueden estar bajo las del siglo XIX y están un poco enmascaradas. Detecta también que las labores metalúrgicas argáricas tienen cobres arsenicados con poco estaño. El capítulo el anexo es el dedicado a Peñanegra en Crevillente, Alicante, de Alberto Lorrio, de la Universidad de Alicante, y es un centro metalúrgico que va desde el siglo IX al VI a.C., es decir, un periodo un poco más tardío que lo que estamos viendo, que del bronce final al hierro antiguo. Y es interesante que utilizan cobre de Gador en la zona de Almería y plomo de Linares en Jaén, es decir, material importado. Ellos también han presentado ahora en enero un libro sobre el tema, porque además el yacimiento ha sido musealizado y entonces, está también de mucha actualidad. El siguiente capítulo, ya nos metemos al interior de la península, es los primeros metales en La Mancha, la cultura de las motillas, del equipo dirigido por Luis Benítez de Lugo, actualmente en la Universidad Complutense, José Luis Fuentes Sánchez, Gabriel Menchén y de nuevo Ignacio Montero. Ellos estudian la metalurgia del bronce manchego entre el periodo de 2300 a 1500 a.C. en varios yacimientos relevantes. Señalan que pudo haber minería extractiva en los rebordes montañosos, no olvidemos que estamos ya cerca de Sierra Morena, pero que está mal conocida, y detectan que la metalurgia hay que diferenciar entre las piezas importadas de elaboración más compleja
y de las técnicas y tipos que en general son tipos sencillos. No detectan ninguna influencia social en relación a la metalurgia, y solo es a partir del bronce final cuando empiezan a haber algunos cambios. Ellos valoran mucho que han reunificado las analíticas de distintos yacimientos en una sola publicación, y hablando con ellos pues lo consideran interesante. En el anexo, la motilla de la Cequión de Albacete, redactado por Luis Benítez de Lugo, y ellos están revisando los materiales excavados en la década de 1980, que excavaron Fernández Miranda y Concha Martín, y también reunifican las analíticas. Es decir, que este yacimiento está actualmente también poniéndose en valor por el Ayuntamiento de Albacete y de cara a su musealización, y también están preparando, bueno, ya está hecho el libro sobre el mismo. Me he ido para atrás. Sí. Ahora, este capítulo es uno de los más relevantes, dado que es, como ahora veremos, es Sierra Morena, manantial de cobre del sur peninsular durante la prehistoria reciente, un título muy evocador, de Luis Arboledas Martínez, Francisco Contreras Cortés y Juan José López Martínez, del Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de Granada. Ellos detectan que a través del proyecto Peñalosa, confirman más bien que Sierra Morena es uno de los mayores centros mineros del cobre durante la prehistoria peninsular. Como ya hemos visto, pues cuando hablamos de minerales importados en otras zonas, pues algunos proceden de aquí. Y bien tanto en la edad del cobre, edad plena y final del bronce, que se explotaron zonas que quizá no fueron exactamente las mismas, pero les faltan estudios para poder diferenciar exactamente cuáles eran cada zona a la cual pertenece. Estudian los instrumentos tanto para la minería como para la metalurgia, que identifican, por tanto, la existencia de minería y los objetos manufacturados. Sí señalan, al contrario que hemos visto anteriormente, que hay un territorio jerarquizado y yacimientos especializados relacionados con la metalurgia, un centro principal, un centro de manufactura, un centro de comercio. El anexo de Cerro Muriano lo hemos realizado también Mariano Ayarzabuena y yo misma. Se trata de un yacimiento minero explotado desde el Calcolítico a época romana, y también es uno de los que sirvió a Casiano del Prado para definir la edad del bronce cuando señaló las edades culturales de la península. Bien, el siguiente y último capítulo es el de la minería prehistórica del cobre en la zona subportuguesa, de Juan Aurelio Pérez Macías y Aquilino Delgado Domínguez, de la Universidad de Huelva y del director del Museo Minero de Río Tinto, respectivamente. Y ellos realizan un catálogo de las minas de cobre prehistóricas de distinta tipología, es decir, señalan si eran galerías, si eran de pozos, si eran de trinchera. Y también al identificar los instrumentos utilizados para la explotación, y algunas teorías al respecto discuten sobre si esas tipologías de los mazos mineros, por ejemplo, sirven para identificar una cronología o sirven para identificar que se usaba en un tipo de mina determinado. Señalan la explotación en el tercer milenio antes de Cristo y que llegan hasta el primer milenio, hasta principios del primer milenio antes de Cristo. Estamos hablando del 1000 antes de Cristo, es el primer. Y entonces señalan una metalurgia básica en los yacimientos, y como anexo ellos eligen la mina del Chiflón, que es la primera mina que fue excavada completamente desde el punto de vista arqueológico. Y ellos señalan que aunque es una mina de trinchera y de pozos, que es explotada desde la edad del cobre al bronce final y en el siglo XIX, pero se está revisando actualmente su cronología, y ese es el interés de su presentación. Bien, como resumen, señalar que durante la prehistoria reciente se explotaron yacimientos mineros superficiales, por ejemplo en el Valle del Ebro. Se excavaron minas, por ejemplo, en la faja pirítica, en Sierra Morena o en la zona asturleonesa, que la metalurgia del cobre es temprana en toda la península, quizá algo posterior en la zona manchega, y en estas épocas tempranas se prefería el cobre arsenicado.
pero muchas veces, bueno, eso lo conocerá mejor Ignacio, a veces se detecta que es voluntario y otras veces que pudiera ser contaminación del metal. Que hay circulación de bienes y materias primas entre todas las zonas, lo cual es también bastante interesante, puesto que no tenemos que pensar que en la antigüedad no se conocían unos con otros. Y la importancia de las técnicas analíticas para conocer elementos y procedencias, todo eso nos hablará, supongo, ahora Ignacio, y que, bueno, todos los investigadores terminan diciendo más o menos que nuevos estudios sobre el terreno pueden cambiar la perspectiva. Indicarles que esta revista, pues desde el mes pasado se ha subido al repositorio de la CEIGIM en la página que tienen aquí que les presento, y en ella se han corregido pues algún error que ha habido, alguna imagen en la presentación en papel, se ha corregido en la digital. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que les haya interesado. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre la minería en la prehistoria, particularizando al cobre, que es el objeto de este número monográfico de Red Metálica. Empiezo con una lámina de un pico palanca de asta de ciervo roto de la mina El Milagro en Onís, Asturias, a partir del cual, pues, y de otros útiles similares, Casiano de Prado definió la edad del cobre paralelamente a Morlot en Suiza, como ha señalado Magdalena Barril. Lo primero que quiero decir es que la minería es más antigua que la agricultura y la ganadería. Es una de las actividades humanas más antiguas. He cogido algunos ejemplos, por ejemplo, la mina de Ocres de Lobas en Hungría con 80.000 años, la explotación de láminas de cuarcita de Wadi al-Hal en Libia, también 80.000 años, o la mina de Siles de Nadlet Safaja en Egipto, de 50 a 60.000 años de antigüedad. Quiero decir que la minería supone el desarrollo de unas técnicas que son, pues, acciones, operaciones destinadas a extraer los minerales del interior de la tierra y luego también a la transformación primaria a pie de mina de estas sustancias minerales. Inicialmente tenemos una minería de tipo recolector, como ocurre aquí con los silers de las terrazas fluviales de los valles del Manzanares y del Jarama, y luego pues pasamos a pequeñas explotaciones. Aquí, por ejemplo, vemos en Lobas, primera figura arriba, una sección de un pozo-hoyo. Estos pozos ya con el paso del tiempo se han ido colmatando, son 3 metros de profundidad, o sea, son de pequeñas profundidades. También quiero que veáis un poco cómo se abre al llegar a la zona mineralizada. Eso se llama, pues, pozo en campana, ¿no? Pero no penetra mucho hacia el interior porque habría problemas de iluminación y también de ventilación, ¿no? Abajo, pues, las minas de otro pozo-hoyo de las minas de Siles de Nadlet Safaja en Egipto, 1,5, 1,7 metros de profundidad. O sea, son pequeñas excavaciones, pero, digamos, aquí tenemos los primeros talleres de la humanidad, o sea, son las industrias líticas o la molienda, por ejemplo, es el caso del ocre, ¿no? Las primeras minas subterráneas también van a aparecer rápidamente. La minería subterránea hay que resolver una serie de problemas técnicos que son el acceso al mineral, el arranque o extracción, el sostenimiento para que no se hunda esas labores, transporte al exterior del mineral arrancado y otros, iluminación, ventilación, desagüe, y luego pues también tenemos las técnicas de tratamiento a pie de mina de estos minerales, ¿no? Que es el ajado, la trituración, la molienda, etc. Bien, la primera mina subterránea que tengo noticias es Lion Cavern en Swaziland, en Sudáfrica. Es una mina de oligisto especular. Entonces, lo que hay que hacer es una mina de pequeño desarrollo, tiene 9,2 metros de profundidad, pero ahí sacaban oligisto que se empleaba pues con los fines cosméticos o rituales. Este oligisto, especularita, puesto ahí es oligisto especular, son pequeñas laminitas de oligisto que se quedan pegadas a la piel fácilmente.
hay que molerlo. O sea, ahí hemos encontrado morteros, bueno, han encontrado morteros y también pues mazos y picos de cuarcita y de astas de animales. Quiero decir, estos instrumentos que aparecen en el Paleolítico van a perdurar a lo largo de toda la prehistoria. Otras minas, pues aquí he cogido un ejemplo que es Nazlet Kater, en Egipto. Es una mina de Schiller de 35.000 años de antigüedad, que sí, en principio pues tiene unas trincheras, unas rafas en superficie, pero enseguida empiezan a fabricar galerías, hay decenas de galerías, en muchos casos conectan con pozos. La conexión galería-pozo favorece a que haya un circuito de ventilación, que es uno de los problemas que tiene la mina subterránea, ¿no? Aquí vemos en esta mina mazos de piedra, un pico de asta antílope. Insisto, estos tipos de útiles que vamos a ir encontrando en todas las minas prehistóricas. He subrayado ticines en la isla de Tasos. Quiero que veáis, por ejemplo, un reguero, una acequia en un lateral de la mina que permitiría un desagüe, que es otro de los problemas a resolver, el desagüe hacia una zona de menor cota, ¿no? Me olvidé deciros que había cogido Nazlet Kater porque en ella se han encontrado maderas que se supone que son postes de sujeción, o sea, una entibación de mina. La madera se pudre rápidamente, pero aquí el ambiente seco de Egipto ha permitido que se conserve la madera. Y entonces se supone que es una zona donde hay bastantes hundimientos, porque son unas terrazas del Nilo que son poco competentes, entonces sujetarían el techo, igual que se sujeta el techo de una vivienda con una viga de madera, ¿no? Y también he subrayado Grota de la Monaca, que es una mina de ocre de 20.000 años, porque en ella aparecen restos de carbón que se interpretan como pertenecientes a un sistema de iluminación todavía no bien determinado. Bueno, aquí termino con minas del Mesolítico, porque no voy a tocar ese periodo, como Ascola o... Bien, solo un resumen. Las primeras labores subterráneas son minas de poco desarrollo horizontal y también vertical. O sea, suelen ser de una planta, están por encima del nivel freático, con lo cual pues queda resuelto el tema del desagüe, tienen escasa intubación, o por lo menos no se conoce el tema de la ventilación, de la intubación, ventilación natural generalmente, aparte de estos circuitos que hemos hablado, pozo-galería. Y pues lo que sí quería decir es que ya hay un cierto comercio a distancia, que no me da tiempo a meterme en ello, y vamos a pasar rápidamente al Neolítico, donde al aparecer la agricultura, la minería, los poblados, la estratificación social, va a haber una mayor demanda de productos minerales. Tendremos materiales de construcción, minerales ornamentales tipo bienes suntuarios, reflejo de esa estratificación social, ¿no? Herramientas de piedra pulimentada, pigmentos a los que le puedo dar otro uso. Aquí vemos, por ejemplo, la cerámica de Almagra, que es un engobe que se hace con el ocre de la pieza para darle el color rojizo, ¿no? La sal para conservar alimentos, arcilla para materiales cerámicos y metales, cobre, oro, plata. En la revista hablamos un poco del inicio de la metalurgia del cobre, que aparece ya en el Neolítico precerámico, no aparece en la edad de los metales, ¿no? Y quería decir un comentario final, que a veces encontramos yacimientos próximos, yacimientos poblados neolíticos próximos a yacimientos minerales. Entonces ahí el tema es cómo asociarlos, y no me da tiempo a meterme en ello, había puesto un ejemplo, igual Ignacio Montero luego quiere comentar algo de eso. Minas neolíticas hay muchas, algunas del inicio del Neolítico, como Defensor en Italia o Casamontero aquí en España. Quiero decir que a mitad del Neolítico había más de 500 minas subterráneas en Europa. O sea, ya hay un gran desarrollo minero. He cogido un ejemplo de una mina de siles. Lo que más abunda son minas de siles, pero también hay de otras sustancias, como hemos visto, ¿no? He cogido el ejemplo de una mina de siles, que es Gainsgraves, en Norfolk, en Inglaterra. Hay unos 433 pozos. Ahora mismo están colmatados esos pozos. Aquí vemos uno que se ha excavado, se llega a veces hasta los 15 metros. No es mucha profundidad para una mina, pero bueno, para esa época sí. Lo que vemos que hay unos huecos a mitad de altura de la pared que indicarían la existencia de unas plataformas. Se supone
que a estas plataformas de una a otra se pasaba a través de escaleras, pero no se han encontrado restos de madera. Lo que sí se han encontrado es restos de unos vasos que inicialmente se interpretaron como lucernas, como elementos de iluminación, pero luego pues, el estudio de ellas ha visto que no. Simplemente en la base, que es donde tenemos las capas de siles más interesantes, lo que hay es una serie de galerías en estrellas y en la creta, que es muy luminosa, refleja la luz y penetra en estas cortas galerías, y la ventilación es de tipo natural. Allí deciros pues, que 60 toneladas de siles, estamos hablando de 400 años, de las que han salido 10.000 hachas. Otra mina de sílex, Espian, cerca de Mons, en Bélgica, también es una mina que es bastante antigua, se ha explotado durante más de 2.000 años, en una superficie de 100 hectáreas, con unos 8.000 pozos. A partir de estos pozos accedemos a unas redes de galerías importantes que culminan pues, en una explotación de cámaras y pilares. Aquí vemos las grandes cámaras donde se explotaban estas capas del Cretácico. Y, bueno, deciros que los pozos tampoco son excesivamente profundos, pero ya son 16 metros los máximos, y pues que hay un laboreo muy curioso que es tipo striking, que consiste en fulminar la capa superior. O sea, se excava una capa, que es la más rica en siles, por debajo. Esa capa está sujeta a la parte central con un murete y en los laterales con unos postes de madera, y se retira esa capa central y esos postes, cae la capa y se fractura, se fulmina. Eso evita tener que fracturar el interior de la mina, que está pues, mal ventilada, ¿no? Es un trabajo desagradable, y sería un método muy moderno que aparece en estas minas. Aquí pongo otras minas de ocres, de cobre, de varicita, de bermellón, de turquesa. He cogido el caso de la Rudnaglava, que es uno de los sitios donde aparece la metalurgia del cobre en Europa, en el Neolítico. Es una mina bastante antigua. Quiero deciros que está excavada completamente, tanto pozo y galerías, en la masa del filón, porque excavar las minas metálicas suelen estar asociadas a filones, ¿no? A veces filones en zonas de montaña, ¿no? En las minas de siles, por ejemplo, se asocian a rocas sedimentarias, que es otra geometría. Aquí lo que tenemos es excavación dentro del propio filón para ahorrar energía de excavación. O sea, también quiero que veáis cómo hay en el pozo, este es un pozo, hay unas maderas que lo que hacen es proteger un poco, fortifican el pozo con madera. Esto es una reconstrucción, ¿no? Bien, voy a poner dos ejemplos de minería neolítica en España, una aquí en Madrid, Casa Montero, que se descubrió con las obras del M50, es bastante antigua, es del Neolítico inicial, con unos 4.000 pozos, no llega, son pozos de pequeño diámetro, solo cabe una persona dentro. Se hacen así para que no se deshidraten las arcillas, y hay unas arcillas arenosas, no pierdan agua las arcillas y no se desmorone el pozo. Está muy bien pensado. En algunos pozos de estos hay unas excavaciones de huellas para meter los pies e ir subiendo hasta arriba, ¿no? Sería un modelo de escalera, uno de los primeros que conocemos, ¿no? Aquí las minas, los pozos no llegan a 10 metros de profundidad ninguno. Y otra mina que he cogido también, que empieza en el Neolítico antiguo, pero sobre todo se desarrolla mucho en el Neolítico medio, es Cantintorer, que lo que tiene es una explotación de varicita, de turquesa y de ocres, y son unas capas verticales. A veces pozo y galerías están en el propio filón, pero otras veces se hace un pozo fuera de la capa mineralizada. Hay unas galerías de transporte con las que se accede o se transita hacia la capa mineralizada, y tenemos unas 60 galerías. Cuando se llega al filón, a veces se vacía completamente el filón, hay unos anchurones. Entonces, toda esta suma de galerías, anchurones, se conectan porque se cruzan, están a distinta altura, y hay pozos interiores que conectan y rampas que conectan. O sea, es un trabajo minero bastante intenso. Solo como resumen, características de las minas neolíticas: son más grandes y de mayor desarrollo que las paleolíticas. Por ejemplo, aquí en la Defensora hablamos de 2 pisos. Generalmente no son de una profundidad mayor de 20 metros,
o sea, son poco profundas. Hemos visto que teníamos algunos tipos de escalera, en el caso de Greensgrave, al final del Neolítico, ¿no? Y otros con esos huecos para poner los pies. Restos de iluminación, he recogido el primero que he encontrado, que es este de la Defensola, que es una lucerna del inicio del Neolítico. Son minas de desagüe natural con herramientas mineras. Aquí he puesto una a veces de piedra tallada, podía haber puesto martillos de piedra tallada, que es lo más frecuente, esta es más rara, pero me ha gustado la imagen. Y vamos a ver cómo aparece un nuevo método de explotación, como son cámaras y pilares, que todavía se siguen usando en minería o minería de colapso, lo que hemos llamado striking, ¿no? Bueno, y ya llegamos al calcolítico, que es el eje central de la revista. Es un momento que hay, pues, un mayor desarrollo demográfico, un crecimiento agropecuario, cambios sociales y, sobre todo, pues, un desarrollo generalizado de la metalurgia. Aquí he cogido este mapa de O'Brien del 2015, donde recoge 47 minas. Como, digamos, que hay una zona en la parte norte de Europa que no había nada, pues he metido ahí 3 para llegar a 50, pero lo que quiero que veáis, pues, es un trabajo muy bueno. Lo que pasa es que entre 2015 y 2024 pues han pasado 9 años y ya hay nuevas, porque esto de la investigación en la minería prehistórica está avanzando mucho continuamente, y entonces pues aquí no están separadas por fecha, ¿no? Por ejemplo, Rudna Glava en Serbia o Erbunar en Bulgaria son minas del Neolítico, ¿no? Y hay otras pues que son, por ejemplo, Rosa Island, estoy viendo aquí, o Cabrier en Francia, o Great Orme en Inglaterra. O sea, son minas de la edad del bronce. O sea, que hay una gran diferencia de edad entre unas y otras, ¿no? Bueno, en España tenemos ya el primer foco metalúrgico, que igual nos puede contar más también Ignacio Montero en la zona de Almería, en el sureste, vamos, zona Murcia-Almería. Tenemos la cultura, los Millares. Para ver la importancia que tiene la minería y la metalurgia, la primera ciudad que aparece en España son los Millares, en el Calcolítico, que es una ciudad de 1.000, 1.600 habitantes. Pero ahí se ve la importancia económica de estas ciudades fortificadas, ¿no? No he comentado antes que en Espien, por ejemplo, también hay un campamento fortificado. Es una constante histórica en estas ciudades de la minería durante mucho tiempo, que vengan asociadas a sistemas de defensa y fortificación, no solo las ciudades, sino las rutas de comercio de los minerales. Por ejemplo, aquí en el Malagón, que es poblado, tenemos cerca una explotación minera, pero son trincheras, calicatas, son pequeñas minas, o sea, no hay un desarrollo de grandes minas. Sin embargo, pues poco después, cuando pasamos ya a la minería del suroeste, que es donde más cobre hay en España, que es en la zona de la faja pirítica, aquí en este número se comenta la mina de Chiflón, donde Aurelio Macías y Aquilino Delgado han encontrado para mí muy importante, ¿no? Que es un resto de una escalera minera. Son troncos que llevan unas entalladuras que ya aparecen en poblados neolíticos como Cataluyuc, y sería la primera escalera minera reconocida en la prehistoria. No está puesto así, pero para mí sí. Entonces, pues es muy importante. Y de ahí pasamos ya rápidamente al foco metalúrgico del noroeste, a la zona del Áramo, Onís y Profunda. Quiero que veáis aquí en el Áramo y también en Profunda, ¿no? Por ejemplo, hay un método novedoso que es el método que se llama de las caldas. Te podemos llamar torrefacción, de fire setting, de pillage au feu, como queráis. Tiene muchos nombres, pirofracturación. Consiste, cogí un grabado agrícola, aunque esto también lo cita Diodoro Sículo, en las minas de oro de Egipto. Se mete fuego en las galerías. Para que arda bien necesita una buena ventilación. O sea, a veces pues, el sistema de fracturación de rocas carbonatadas, lo que se llama el complejo kárstico, permite una buena circulación de aire. Se alcanzan temperaturas de 700, 1.200 grados y las rocas duras, que no hay manera de meter las manos, se rompen. Y entonces, bueno, hay en otros sitios después, ¿por qué se rompen? Porque, digamos, se dilata con el calor la superficie de la roca. La roca es mala conductora, el interior no se dilata, el exterior sí. Entonces, esa dilatación genera
que empiecen a saltar astillas de piedra o se fracture la roca, y entonces ahí ya pues fácilmente con esos picos, palanca de asta de ciervo se empieza a romper la roca, ¿no? Quiero que veáis una característica de este método, es las formas redondeadas características. Cuando vemos esto, para mí, este método, la mina más antigua que lo aplica es esta del Álamo. ¿Qué ocurre? Que claro, ahora no tenía el libro último que ha sacado, que tiene muy buenas dataciones, para ver qué edad tienen los restos de carbón que aparecen en las galerías, porque en las galerías vemos las paredes ahumadas, fracturadas, gran cantidad de restos de carbón. Sabemos que ese es el método, y encima la forma redondeada, pero ahora mismo no lo sé, pero hay las otras minas que conozco donde se aplica este método, como Cabrier, como Ross Island, como Swarth, son minas de la edad del bronce, no son minas calcolíticas. Entonces, probablemente pues, sea una aportación española a la tecnología minera. Bien, llegamos rápidamente a la edad del bronce. Como sabéis, pues el bronce es una aleación con el estaño, hace falta estaño. Empiezo por la cultura del Algar, donde hay un gran desarrollo metalúrgico, y las minas que yo conozco por allí, la mayoría pues están en Sierra Morena, que están aparcadas a una cierta distancia de los grandes poblados metalúrgicos del Algar, ¿no? Entonces, aquí he cogido un tejo, un tocho de fundición de Peñalosa, de una fundición de Sierra Morena. Es fácil transportar estos tejos a lomos de caballerías y a los centros metalúrgicos. Aquí vemos los Escoriales, que es una mina de esta época. Son minas de pequeño desarrollo, de poca profundidad por encima del nivel freático, pero me he entretenido con esta de Cerro Hueco, que está en Guarromán. Quiero que veáis estos agujeritos aquí, no sé si los veis, donde voy poniendo la puntita del ratón, que corresponden a unos huecos de este tipo, que son en los pozos, estos agujeros que ya vimos en Casa Montero para ascender a través de los niveles inferiores de este pozo de 7 metros, ¿no? Bien, y por último, pues me voy a ir al bronce final. Destaca ya el noroeste. Ahí se ven las hachas de talón, donde aparecen aleaciones cobre, estaño, plomo. El plomo que da más peso al hacha. Quiero decir que están explotándose minas de plomo que funde fácilmente la galena, ¿no? Y también pues, hay minas de estaño de esta época, como San Fins y Balcobo en el noroeste. Por ejemplo, pues en Balcobo, en la zona de Balcobo, pues han aparecido hachas de talón, igual que en mina profunda, que ya hemos comentado, ¿no? Y me voy rápidamente ya a Tartesos, que es otro bronce final. No me da tiempo a ver todo el bronce final, sino algunos ejemplos. Solo deciros que en la faja pirítica hay 9 millones de toneladas de escoria de cobre por debajo de los escoriales romanos, o sea, prerromanos, que serán pues de la edad del cobre y del hierro también. Hay yacimientos conocidos de esta época. Los tartesos dominaban la ruta del estaño. Quiero decir que aunque tuvieran que traerlo de Galicia, pues lo podían traer. Y, por último, pues vamos a ver un poco el resumen de estas minas calcolítico-bronce. Quiero decir que son minas muy extensas. He cogido los planos de O'Brien de la mina de Great Horn. Quiero que veáis una profundidad de 67 metros y gran desarrollo de galerías. Hay mayores minas de estas de filoniana de montaña, como Mitterberg en Austria. Son 100 metros entre la cota mayor y la inferior. La mina del Álamo tiene 111 metros entre la cota mayor e inferior de la mina. He cogido esta foto tan bonita de una escalera completa que se ha preservado en Hallstatt. Es una mina que empieza en el bronce, aunque sabéis que Hallstatt define un periodo del hierro, pero empezó en el bronce. Seguimos con ventilación y desagüe natural. He cogido este desagüe de una mina austríaca, aprovechando la ladera de la montaña, ¿no? La pendiente y la ladera de la montaña, son minas de montaña. Ya hemos visto los nuevos métodos como el fire setting o nuevas herramientas. Por ejemplo, aquí tengo unas herramientas de bronce de Hallstatt o de Great Horn, pero son raras porque el bronce es frágil y porque es caro, ¿no? Siguen habiendo herramientas de piedra y de asta de ciervo y todo eso, ¿no? Quiero que veáis, por ejemplo, un filón en Gales, cómo dejan un macizo de protección para dar estabilidad al filón, cómo van aprendiendo a hacer más sostenibles las minas, ¿no? Esta es la última foto que tengo, ya no les aburro más ni me extendo más.
He querido coger una de nuevas técnicas como los lavaderos. Esta es una mina Copper Hill en Gales. Es una mina de cobre y de estaño, pero como aprenden, hasta ahora el estribo mineral se hacía manualmente. Separan los minerales manualmente. Aquí separan los minerales, por ejemplo, gravitacionalmente, aprovechando canales de lavado, antes que los romanos, ¿no? Y por último, pues tengo aquí un acopio de hachas de talón. Hay mayor productividad, hay excedentes, hay que vender y se van a largas distancias a vender. En la edad del hierro sigue la minería del cobre. Las herramientas de hierro son más duras y resistentes, pero siguen empleándose herramientas de piedra y de asta de ciervo porque son más baratas y porque son más abundantes, es más fácil. Y termino ya y no pongo nada más. La primera imagen que tengo de la minería subterránea, que son las tablillas estas de Penteuscopia del 600 a.C., quiero que veáis un minero con una herramienta metálica, una herramienta de hierro, excavando, la iluminación en la mina, las escaleras de tronco de madera y cómo sacar el mineral. Generalmente la labor esta de transporte de mineral hacia el exterior lo hacían mujeres y niños, ¿no? Y prácticamente, pues, este tipo de minería lo hemos tenido hasta tiempos muy recientes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, evidentemente, yo debo agradecer a los editores de este monográfico especial el haberme invitado a escribir en el mismo y a darme también la oportunidad de poder comentar algunas de estas cosas que hemos escrito en esta intervención. Evidentemente al Museo Arqueológico Nacional por hospedarnos y acogernos aquí en su sala de conferencias. Y como soy el último en hablar, pues a veces no tenía muy claro qué era lo que podía decir que no hubieran dicho los intervinientes anteriores, aunque Madalena, digamos, trató de explicarme un poco cuál era el contenido, al menos de su intervención, que era presentar los contenidos propios de este monográfico. Bueno, a lo largo de la presentación ya han oído que yo he participado en varios de estos capítulos, pero he de decir que la invitación original mía era para escribir el capítulo 2 sobre la caracterización analítica del cobre. Por las circunstancias de mi investigación, pues otros autores me solicitaron que me incorporara a la síntesis que les habían pedido desde la edición de la revista y, bueno, evidentemente el peso de los análisis de los objetos de metal y los restos metalúrgicos que se han realizado en la península ibérica pues han pasado por nuestras manos porque hemos sido el foco principal de investigación. Y eso, digamos, un poco justifica el por qué yo aparezco en varios de estos capítulos. Madalena luego me pidió que en la intervención que yo hiciera aquí esta tarde pues me centrara más en los aspectos de la metalurgia, de la tecnología, puesto que Octavio iba a hablar de la minería como acabamos de escuchar. Y al ver un poco la diversidad geográfica de estas intervenciones, pues para, digamos, tratar de no interferir, pues, presenté, digamos, este mapa donde se ven en esos distintos capítulos que ya Madalena nos ha ido explicando, cómo cada uno de ellos aborda los contenidos de una manera diferencial. Por ejemplo, pues en el noroeste se centran en el calcolítico al bronce final, y en cambio en toda la zona sur de la península, pues la faja pirítica, Sierra Morena o Levante tal, los capítulos van más orientados a cuestiones de minería y no de tecnología metalúrgica, aunque evidentemente las diferencias no son nunca estrictas, porque todos hablamos de lo que es la actividad metalúrgica y por tanto implica la minería e implica la tecnología de fabricación y manufactura. En ese sentido, digamos, yo me he centrado un poco más en la mitad norte de la península, en aquellas zonas
donde los trabajos se centran más en el explicar qué conocemos de la metalurgia del cobre, dado que el cobre es el elemento, digamos, esencial. Y en algunos casos, pues en el nordeste, Margarida Generá han ampliado sus contenidos hasta la Edad del Hierro. En el caso de la meseta norte, Germán Delibes optó por centrarse exclusivamente en el calcolítico precampaniforme porque era el periodo donde había algunas novedades más especiales respecto a las síntesis previas que se habían realizado. Y, bueno, pues digamos, dentro de esta desigualdad cronológica hay toda una serie de puntos que si, digamos, el lector, digamos, va observando, va a detectar cuáles son los problemas de la investigación, cuáles son los puntos que conocemos con mejor detalle y, sobre todo, lo que yo quiero destacar ahora es todo lo que nos falta por saber, que es mucho. Es decir, el trabajo, este tipo de monografías o monográficos tienen un valor porque aportan síntesis y a partir de la síntesis podemos, digamos, observar qué puntos necesitan ser investigados en el futuro con mayor detalle. No sé si fueron conscientes o no fueron conscientes a la hora de plantear el monográfico y la invitación a los distintos autores, pero existe una muy buena complementariedad con respecto a los trabajos de investigación previos. Ahí les he puesto el libro de las primeras etapas metalúrgicas, que formaba parte de la síntesis del proyecto de arqueometalurgia de la península ibérica, el volumen 2, que se centró en los estudios regionales y que sigue un modelo similar al que se plantea en el monográfico actual de la revista. Y, de hecho, bueno, pues algunos de los autores que escriben ahora ya escribieron en ese momento en ese libro. Entonces, desde el año 99, que es cuando se publica este libro, pues han pasado bastantes años. Como ha dicho Octavio, la investigación ha sido muy dinámica, en unos sitios más que en otros, pero curiosamente lo que yo señalaba de que la zona sur, Andalucía, los trabajos que aquí han abordado los aspectos más de la minería, porque paradójicamente en la monografía de Menga del año 2016 se encuentran, digamos, los complementos a estas mismas zonas, que es decir, la zona del sur de Portugal, el suroeste o el sureste peninsular. Por tanto, digamos, lo que se contaba en Menga era un poco una actualización de lo que se había escrito en el 99 y lo que se plantea en este monográfico, digamos, complementa la actualización del 2016 porque aborda la perspectiva más minera que no está tratada tanto en el artículo de Menga. Entonces, digamos, existe, digamos, esa coincidencia y, evidentemente, los aspectos que se comentan no se solapan o no son repeticiones, sino son elementos complementarios. Yo, como, digamos, investigador de la metalurgia antigua, pues, digamos, tengo una perspectiva, digamos, general que probablemente no coincida con la de otra serie de personas, pero me ha llamado mucho la atención y, digamos, lo pongo como ejemplo de referente, pero que lo vamos a ver en los distintos capítulos, que hay un problema en la investigación. O sea, nosotros conocemos los objetos de metal de cobre porque se preservan mucho mejor que otros materiales, porque son más excepcionales, más singulares y, digamos, han llamado la atención. En estas zonas del norte, quizá en esa diferencia que tiene en el sur, tenemos excavaciones con yacimientos que tienen estratigrafía, presentan, digamos, más desarrollo, mejor conservación, pero en algunas zonas, digamos, más en la zona norte, pues hay una frecuente descontextualización de los artefactos manufacturados. Y aquí en este museo, Eduardo conoce muy bien, digamos,
el número de, digamos, de objetos que conocemos de procedencia genérica de distintos sitios, conocemos la provincia, el término municipal, pero no tenemos información concreta de su contexto arqueológico. Entonces, abordar la investigación habiendo perdido una parte esencial de esa información, pues siempre es un condicionante que limita ese conocimiento, ¿no? Y aunque conocemos también muchos objetos, hay una información arqueológica escasa sobre el proceso metalúrgico y los espacios domésticos o artesanales o más industriales si nos queremos mover hacia periodos más avanzados. Y eso es así en el norte, pero también en el sur. El sur, aunque aparentemente podemos tener yacimientos muy bien conservados, estudiados, como Peñalosa, o Cabezo Juré, o ahora mismo Valencina, que empezamos a conocer muchas informaciones, pero ese proceso, digamos, de transformación del mineral, de fundición y producción de objetos, no está todavía bien caracterizado. Es decir, si se lee el monográfico o los trabajos previos, se va viendo que, bueno, hay algo más, empezamos a conocer más y, sobre todo, digamos, lo que se demuestra es que cuando se realiza investigación, obtenemos resultados. Si, digamos, nosotros comparáramos el capítulo de la zona de Aragón con el capítulo actual de la zona del Valle Central del Ebro, veremos que esa es una zona donde se ha producido un avance sustancial de conocimiento. ¿Por qué? Porque en este caso Isidro Aguilera ha desarrollado su tesis de investigación recientemente, se ha preocupado en investigar el tema desde el punto de vista de la minería, de los recursos que existen en la zona y la potencialidad o no de su explotación, y ha ampliado el conocimiento. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la meseta norte, Germán Delibes decide centrarse en el calcolítico precampaniforme porque es el momento en el que en los últimos años se han conseguido novedades sustanciales respecto a lo conocido en épocas, o que se había publicado ya en épocas anteriores. ¿Bien? Eso, digamos, es importante destacarlo porque yo voy a insistir que nos faltan muchas cosas por saber. Algunas podremos saberlas si orientamos la investigación de una manera adecuada a lo que queremos buscar. Es también interesante, en este caso del noroeste, se habla de las nuevas pruebas basadas en los registros paleoambientales, pero digamos que yo lo ampliaría también hacia las nuevas técnicas de caracterización y de procedencia. En varios de los trabajos, precisamente, se abordan informaciones de analíticas nuevas, sobre todo de la procedencia y la circulación del metal, gracias a los análisis de isótopos de plomo, que cuando se escribieron las síntesis anteriores, pues prácticamente no estaban desarrolladas. Entonces, aquí, en este trabajo, tenemos nuevas informaciones, en el caso del noroeste, de los registros paleoambientales, el estudio en turberas para ver la contaminación que esa actividad y producción metalúrgica pudo generar en el pasado y cómo queda registrado y afectó al medio ambiente más o menos próximo, o a través de los análisis de isótopos de plomo para conocer la procedencia y la circulación de los metales. Y ahí, digamos, entro en algunos aspectos de la minería, porque se ve cómo la minería de las minas del Áramo, el Milagro y la Profunda tuvo un peso, digamos, fundamental en la producción desde el calcolítico precampaniforme, que decías antes de las dataciones, pues bueno, más o menos lo más antiguo viene a ser a partir del 2800, es decir, que sería un poco la fecha inicial claramente precampaniforme para las minas de El Áramo. Y, bueno, se observan aspectos que hasta ahora no estaban bien valorados,
pero que al final se les puede dar un sentido y una explicación arqueológica. Y bueno, voy a explicarles con detalle el caso que se publica en el artículo con Germán Delibes de la meseta norte, en el que, digamos, los isótopos de plomo nos están sugiriendo que, evidentemente, las minas de El Aramo y La Profunda pudieron suministrar metal que llega a la zona central del Valle del Duero, pero hemos visto que también hay posibilidades de que venga mineral o metal de las zonas del sur peninsular, de la zona de Málaga. Claro, yo suelo trabajar en el tema de los isótopos de plomo a ciegas para no, digamos, precondicionar a veces los resultados de la interpretación. Cuando yo le dije esto a Germán, pues dije, pues no sé cómo más quieres ponerlo, pero bueno, yo lo único que puedo decir es que lo más probable es que puedan venir de la zona del sur. Y, digamos, leyendo luego el capítulo y a la hora de revisar los contenidos y tal, pues veo que Germán Delibes encuentra una explicación, porque es verdad que hay otra serie de elementos en la cultura material que están sugiriendo que pueda haber conexiones entre la meseta norte y la zona sur de Andalucía, ¿vale? Y eso, digamos, demuestra también que existe una variedad o diversidad de minas en explotación, y ese es otro, digamos, de los casos claros en los que, cuando la investigación se centra en un tema, consigue avances. El mapa que ha publicado de Will O'Brien del 2015, como muy bien ha señalado Octavio Puche, digamos, ya está desfasado. ¿Por qué? Porque desde el 2013-2012 ha habido gente y grupos de investigación que se han dedicado a investigar la minería prehistórica y han empezado a generar toda una serie de resultados que, evidentemente, siempre se publican con unos años de retraso respecto a los momentos en los que estás trabajando. Por tanto, ese mapa, digamos, ya han pasado ni 10 años y ha quedado desactualizado porque han aparecido y se han datado con método de carbono 14 principalmente varias minas más, no solo en la península ibérica, sino también en varias partes de Europa. Por eso digo, si investigamos, avanzamos en el conocimiento. Y luego, bueno, el tema que le he puesto ahí de los primeros bronces, en el caso del noroeste, pues es Buidoro Areoso o Castro de Paleiros, pero ese es un problema general de investigación y donde, digamos, yo puedo detectar un déficit de conocimiento. Sabemos que la aleación de cobre con estaño surge en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, probablemente en Inglaterra, a lo mejor a finales del tercer milenio, puedan datarse con seguridad algunos objetos, algunas manufacturas ya aleadas. Y también sabemos que en esa zona norte, en Francia, la metalurgia del bronce es anterior a lo que conocemos en el sur de la península ibérica y en otros países del sur de Europa o en el área mediterránea. Es decir, hay un conocimiento de la aleación de bronce en aquellas zonas donde existen recursos minerales y eso, lógicamente, inicialmente es donde se aplica. Ese conocimiento se va difundiendo o extendiendo hacia otros territorios donde la escasez de la materia prima pues, puede estar condicionando cómo se manufacturan las cosas y qué proporciones aplicas a la aleación. Y aquí en la península ibérica, pues tenemos claro que sí que en el norte hay bronces más antiguos que en el sur, que en el mundo, digamos, de la edad del bronce argárica del sureste, por ejemplo, que es el tema que estamos investigando ahora actualmente, pero todavía no tenemos claro muy bien cuál es ese proceso y cuándo se produce ya el dominio del bronce sobre el cobre, es decir, cuándo se ha producido ya una sustitución en la producción en el que ya se fabrican solamente o mayoritariamente objetos de bronce y no objetos de cobre. Es decir, es un aspecto que, digamos, tenemos que refinar y en el que hace falta investigar, encontrar yacimientos,
que proporcionen materiales y que esos materiales además puedan tener buenos contextos para obtener dataciones fiables, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues el tema de los restos de producción de bronce, pues digamos está vinculado a este problema. No tenemos buenos yacimientos que nos estén proporcionando esa información. Curiosamente, el caso de Peñalosa, donde digamos tenemos una actividad minera próxima bien documentada, tenemos restos de actividad metalúrgica de producción de cobre muy abundante, con escorias, bastantes crisoles, etcétera, etcétera. Sabemos que en ese momento ya hay conocimiento del bronce, pero no tenemos ninguna prueba y evidencia de que en el propio Peñalosa se esté produciendo bronce. Sabemos que hay algunos objetos de bronce, o sea, que se conoce, o sea, que en el periodo existe, pero nos faltan muchas cosas. O sea, que todavía necesitamos seguir investigando. Y si ya nos metemos pues, un poco en el bronce final, pues bueno, pues se ha dicho aquí en algunas de las intervenciones, en el resumen, cómo bueno, el bronce final supone un cambio significativo en la escala de producción del metal de cobre, que está vinculado probablemente también con un aumento significativo del número de minas en explotación o de la intensidad de la explotación de las minas, que hace que estas bueno, pues tengan una mayor profundidad, sea necesario desarrollar nuevas técnicas, etcétera, etcétera. Y en algunos capítulos, digamos, se quedan en este momento, digamos, de cambio de transformación y algunos otros, pues, comentan algunos aspectos más ya vinculados con el mundo de la Edad del Hierro hasta el mundo prerromano, como sería el caso del noreste de la península ibérica, de la zona de Cataluña, donde se añaden una serie de rasgos interesantes para ver que bueno, el cobre, como también se ha dicho en esta mesa, sigue siendo un elemento útil y necesario en la vida y economía de las poblaciones hasta bueno, a la actualidad, porque todavía seguimos utilizando los cables de cobre en muchos de nuestros medios de comunicación. Y en principio, bueno, pues en esta síntesis así general y en estos comentarios, pues yo creo que queda claro que el monográfico que se ha generado es una herramienta de investigación útil que tiene dos virtudes: la de la síntesis, que ayuda a estudiantes y gente en formación a recopilar mucha información dispersa, y además ayuda a la gente, entre comillas, más experta a determinar un poco qué elementos de conocimiento o de investigación son necesarios para continuar nuestro trabajo futuro. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre es complicado hacer una síntesis cuando se ha trabajado tanto. Por alusiones o por cercanía, el primer turno de palabra, antes de hablar de cualquier otra cosa, es para la doctora Margarida Llenera, si quiere intervenir. Yo, después de la magnífica exposición conjunta, pues poco me queda por decir. Pero yo quisiera remarcar, sobre todo por haber estado un poco en ambos lados, pues de decir que tengo que felicitar a todas las personas que han contribuido a que haya salido esta obra, este trabajo, y que se haya hecho con tanta facilidad y con tanta rapidez. También diría que lo que nos proponíamos era hacer una obra, una herramienta de trabajo, pero que no solamente fuera dirigida a arqueólogos, a prehistoriadores, sino a geólogos, a ingenieros, a personas que tengan alguna relación con el cobre. Yo añadiría incluso los artesanos, añadiría a los artistas y los gestores de patrimonio, que si supieran y conocieran la profundidad y trascendencia que tienen todos esos hallazgos, seguramente que planificaríamos muchísimo mejor. Creo que una vez ya visto todo eso, ustedes nos han dado la razón y nos están demostrando vivamente que efectivamente es un trabajo útil
Por tanto, también doy las gracias al Museo Arqueológico Nacional, que un poquito ya es como mi casa, porque yo cada vez que voy a Madrid, vengo a Madrid, visito varias veces el museo, pero que además es un sitio magnífico que para poder estudiar la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, que tantos años he podido impartir en la UNED, pues yo pienso que era un sitio, un lugar, un espacio a acudir y aprender muchísimo y a tenerlo como referente. Muchísimas gracias por todo. Y gracias a los editores que han trabajado tanto y a todos los que han colaborado en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha quedado claro a través de las diversas intervenciones el trabajo realizado y también la necesidad de integración de conocimientos en cualquier disciplina, pero en este caso el trabajo de arqueólogos, ingenieros, estudios medioambientales, biólogos, geólogos, en fin, que es, digamos, no una asignatura pendiente, pero sí a seguir desarrollando para integrar los conocimientos. Bien, pues ahora es el turno de ustedes. Buenas tardes. Me llamo José Corella. He sido catedrático de universidad desde el año 72 en las universidades de Bilbao, Zaragoza y Complutense de Madrid. Llevo ya 15 años jubilado y por eso me pongo un poco nervioso. Me ha parecido muy interesante todo lo que he oído, pero, y es mi pregunta, mi comentario, no he oído nada sobre los procesos de transformación del mineral al metal. He oído varias veces la palabra crisol, pero eso para mí no es nada, es decir, muy poco. Hay muchos procesos, concretamente en Bilbao, en Metalquímica del Nervión, en Asúa, bueno, pues había dos procesos de cementación y después electroquímicos para obtención cantidades industriales de cobre a partir de piritas tostadas. Pero, ¿qué tecnologías se utilizaban? Por favor, que alguien aporte algo alguna vez, porque me gustaría saberlo. Gracias. Pues ese es uno de los problemas que yo llevo señalando. Es decir, parece que sabemos mucho, pero en realidad todavía nos queda mucho por saber porque los conocimientos son limitados. Hombre, sí sabemos algo, pero digamos, los trabajos que se presentan aquí están orientados más a explicar un poco cuál es el conocimiento general y la información de esos materiales, en qué contexto arqueológico se han producido. Sí sabemos desde hace ya bastantes años que el proceso de reducción de mineral de cobre se produce en lo que técnicamente probablemente no es la palabra más adecuada, son lo que llamamos las vasijas de reducción, que son crisoles según, digamos, la denominación que algunos investigadores pueden considerar, puesto que son recipientes cerámicos donde se produce, digamos, una reacción térmica. En estos vasijas de reducción lo que se está produciendo es la mezcla del mineral triturado con carbón, etcétera, etcétera, y a través de algunas ayudas de ventilación con principalmente boquillas de soplado, pues se consiguen las temperaturas necesarias para que ese proceso se produzca y posteriormente extraer pequeñas cantidades, normalmente las gotitas y bolitas, que después pues pasan a un crisol donde ya se funden y pasan a la cuestión de colado. Tenemos evidencias, por ejemplo, más antiguas estudiadas son las del yacimiento de Almizaraque. Hay algunos fragmentos que van apareciendo en distintos yacimientos, a lo mejor hay 40 o 50 yacimientos, pero el tema es que muchas veces esos fragmentos que están probando que se ha reducido el mineral no están apareciendo en un contexto que nos permita definir el taller. No tenemos definido cómo son los espacios de taller donde están trabajando. Sabemos que están trabajando, quedan residuos, pero no tenemos una buena organización de cómo funciona eso. Esta tecnología de reducción sabemos que se mantiene durante el tiempo sin grandes innovaciones hasta probablemente el bronce final, transición a la edad del hierro, en el que, digamos, se incorporan, digamos, nuevas tecnologías a partir de los contactos de colonización fenicia y que, bueno, la escala productiva va exigiendo que
se vayan consiguiendo nuevos elementos. También sabemos que la aleación de cobre con estaño se realiza inicialmente en los periodos iniciales mezclando mineral de cobre con mineral de estaño, que en la mayoría de los casos es casiterita. Y de esa forma se produce la aleación. Es decir, una aleación, digamos, con bajo control en el proceso. Y, digamos, no me extiendo más porque podría alargarme, pero no sé si más básicamente he podido responder algo a su pregunta. Solamente permíteme, y por si sirve de algo mi opinión, pero creo que en todo eso hay muchísimo que avanzar, porque te entiendo perfectamente, creo que hablas muy bien, desde luego mejor que yo, pero me has aportado técnicamente muy poco. Perdóname, pero... Vamos a ver, yo podría aportarle técnicamente más cosas si quisiéramos discutir en un congreso internacional sobre la producción de la metalurgia. Es decir, hay muy buenos libros, si usted está interesado como especialista, que hablan de todo este proceso. Hay el libro publicado en el 2007 de Andreas Hauptmann sobre la metalurgia del cobre, que, digamos, recoge muy bien todo ese proceso conocido en las minas de Feinan y, digamos, sabemos, y hay algunos monográficos, si usted quiere y está especialmente interesado, yo le puedo pasar una lista de bibliografía en detalle para que, digamos, su curiosidad pueda resolverse. Yo no voy a explicar aquí que si el óxido de cobre necesita la reacción del oxígeno para transformarse, pero depende del tipo de mineral. Si estamos en realidad trabajando con carbonatos o con sulfuros, pues existen distintas condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha bibliografía que se ha dedicado a explicar estos procesos metalúrgicos, pero insisto, estoy de acuerdo con usted, nos falta todavía mucho conocimiento especializado y concreto sobre estas cosas. Es cierto sobre lo que se decía, que en los últimos tiempos sobre todo hay un gran trabajo de experimentación, psicología experimental, para ver precisamente cómo se comportan diferentes materiales y diferentes elementos. Un trabajo que se lleva realizando mucho tiempo, pero que ciertamente en los últimos años se ha intensificado. Pero es cierto que todavía estamos de alguna manera iniciando ese camino. Simplemente decir que esas experimentaciones están, digamos, produciendo unos materiales, unas escorias que se estudian a través de las técnicas adecuadas, con microscopía electrónica, con caracterización de ICP masas, etcétera, etcétera. O sea, es decir, existe todo un trabajo de investigación que trata de dar respuesta a esa falta de conocimiento que tenemos, porque muchas veces el problema que tenemos es que conocemos un caso y una circunstancia, pero la arqueología demuestra que lo que se está dando en un sitio no necesariamente es aplicable en otro. Entonces, lo que ocurre con la metalurgia del sur de Francia, en Cabriès, que tiene un tipo de mineral muy específico, con el uso de los cobres grises, no puede ser aplicable a lo que estaba sucediendo en Almizaraque, donde están utilizando minerales principalmente carbonatados. Y lo mismo ocurre con lo que pasa en Mittenberg, en los Alpes, porque, digamos, se forman escorias de distinto tipo. Existen unas escorias planas que justifican un tipo de metalurgia y actividad, y existen otras series de escorias más complejas. Todo eso, digamos, existe y se puede, digamos, contar, pero quiero decir, en este caso creo que no era pertinente entrar en grandes detalles técnicos. Muy bien, pues una última oportunidad. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación, y les emplazamos a las siguientes actividades del museo y dentro de unos años a la siguiente síntesis sobre este tema.